Es un líquido transparente formado a través del filtrado del plasma sanguíneo. ¿Y qué es el plasma sanguíneo? Es el componente líquido de la sangre. ¿Okay? Ese líquido cefalorraquídeo se produce dentro de una estructura llamada plexo coroideo, que está dentro de los ventrículos. La producción del líquido cefalorraquídeo es constante. ¿Qué significa eso? Que se produce durante todo el tiempo de manera ininterrumpida. ¿Okay? ¿Dónde se produce? Dentro de unos espacios que conocemos como ventrículos. ¿Okay? Entonces, el líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente que circula dentro de los ventrículos. ¿Okay? Muy bien. ¿Cómo ocurre la producción de líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo se produce por un órgano llamado plexo coroideo. ¿Y dónde están los plexos coroideos? Dentro de esos espacios llamados ventrículos. ¿Okay? ¿Cómo ocurre el proceso de formación del líquido cefalorraquídeo? Dentro del plexo coroideo ingresa una arteria llamada arteria coroidea. Esa arteria trae sangre, ¿verdad? Como cualquier otra arteria, hace un filtrado del plasma, así como hacen el café. ¿Se acuerdan? ¿Conocen? Café filtrado. Bueno, imagínense eso. Solo que en vez de filtrar el café, voy a filtrar la sangre, el plasma. Solamente voy a dejar pasar el agua. Entonces, por eso, el líquido cefalorraquídeo que sale un líquido cefalorraquídeo transparente. Y le llamamos incluso de aspecto cristal de rocas. ¿Por qué? Porque es tan transparente que hasta parece brillar el líquido. Como pueden ver aquí, se hizo una función, se hizo un retiro del líquido cefalorraquídeo y el líquido es totalmente transparente. ¿Por qué es tan importante estudiar el líquido cefalorraquídeo? Porque como él circula por todo el encéfalo, cerebro, tronco y médula espinal, el líquido cefalorraquídeo me va a dar información de cómo incluso está el cerebro en ese momento. Entonces, si yo tengo sospecha de un paciente que tenga una infección, por ejemplo, en el sistema nervioso, algo que se llama meningitis, algo muy común, yo puedo analizar ese líquido. ¿Ok? Voy a tomar una muestra. ¿Recuerdan? ¿Dónde vamos a tomar la muestra? El E4, el E5, debajo del E2. Acuérdense de eso. Yo tomo la muestra, se llama punción lumbar. Voy a extraer el líquido y voy a explorar tres cosas que son fundamentales. Uno es la cantidad de células. El líquido cefalorraquídeo normal tiene pocas células o incluso ninguna. Eso es lo normal. Entonces, si yo evalúo el líquido cefalorraquídeo de un paciente que yo sospecho que tenga una infección y encuentro, por ejemplo, aumento de unas células que se llaman neutrófilos, yo sé que los neutrófilos actúan contra las bacterias. Entonces, probablemente el paciente tenga una infección del sistema nervioso por una bacteria. O ahora, otro ejemplo, encuentro un líquido cefalorraquídeo pero con mucha cantidad de linfocitos. Ustedes ya vieron sangre en histología, ¿verdad? Los linfocitos son células de la defensa que actúan contra virus. Entonces, si yo tengo un líquido cefalorraquídeo con muchos linfocitos, probablemente esté ante una infección viral del sistema nervioso. ¿Qué más voy a evaluar? La cantidad de glucosa. ¿Okay? La glucosa dentro del líquido cefalorraquídeo normalmente tiene la mitad de glucosa que tengo en sangre. ¿Qué significa? Si yo hago el análisis de un líquido cefalorraquídeo de un paciente y supongamos que su nivel de glucosa en sangre es 100, en su líquido cefalorraquídeo como mínimo tiene que haber 50, tiene que haber por lo menos la mitad. Por ejemplo, el paciente tiene una infección por bacterias, es lo más común, meningitis por bacterias. Las bacterias consumen glucosa. Entonces, ¿cómo va a estar la glucosa del líquido cefalorraquídeo? Por debajo de la mitad de lo que debería tener en el sangre. Entonces, a veces el paciente tiene glucosa 0. Eso significa una bacteria muy agresiva que consume toda la glucosa de manera rápida. Y vamos a tener también una escasa cantidad de proteínas. ¿Okay? Eso es lo que normalmente es
líquido cefalorraquídeo. ¿Qué más puedo evaluar? Paciente que tenga un tumor cerebral, quiero saber si el tumor ya diseminó por el sistema nervioso. También puedo buscar células cancerígenas, ¿ok? En el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué más puedo explorar? Puedo explorar, por ejemplo, presencia de algunos marcadores específicos para enfermedades como, por ejemplo, demencia o alguna enfermedad autoinmune, ¿verdad? Como Guillain-Barré. Entonces, el líquido cefalorraquídeo tiene un espectro muy grande en el manejo clínico. Por eso es muy importante que ustedes, desde el primer año, manejen por lo menos cómo es el líquido cefalorraquídeo normal. Entonces, ¿cómo es el líquido cefalorraquídeo normal? Transparente. Empezamos por el color. Tiene que tener pocas o ninguna célula. Glucosa debe contener por lo menos la mitad del valor que hay de glucosa en sangre. Y por último, poca cantidad de proteínas. Ahí nos da un valor de hasta 15 miligramos por decilitro. Centímetros cúbicos, mililitros. En español normalmente usamos cc. Es una pregunta porque si no entendemos cuál es la unidad de medida. ¿Cómo circula ese líquido cefalorraquídeo? Sabemos ya dónde se produce. Se produce en los plexos coroideos, que están dentro de los ventrículos. Entonces, el líquido cefalorraquídeo inicia su circulación aquí arriba, en el llamado ventrículo lateral. ¿Por qué lateral? Porque está a los lados. ¿Cuántos ventrículos laterales tenemos? 2. Uno dentro del hemisferio derecho y uno dentro del hemisferio izquierdo. Desde allí, el líquido cefalorraquídeo del ventrículo lateral pasa al tercer ventrículo, está aquí, a través de un agujero llamado agujero de Monroe. Entonces, ambos ventrículos, derecho e izquierdo, se conectan hacia abajo con un tercer ventrículo por los agujeros de Monroe. Cada ventrículo derecho e izquierdo tiene un agujero de Monroe propio. Entonces, ¿cuántos agujeros de Monroe tenemos? 2, derecho e izquierdo. Tercer ventrículo es uno solo, o sea que voy a tener un solo tercer ventrículo que conecta con los dos ventrículos laterales. Desde el tercer ventrículo, el líquido cefalorraquídeo ahora circula al cuarto ventrículo, que es el último ventrículo, que se encuentra ahí abajo, cerca del tronco, y cruza del tercero hacia el cuarto por un canal llamado acueducto de Silvio. ¿Okay? Entonces, ¿cómo circula el líquido cefalorraquídeo? Ventrículo lateral. Del ventrículo lateral pasa por el foramen de Monroe al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo pasa por el acueducto de Silvio hasta el cuarto ventrículo. ¿Y qué pasa ahí? Del cuarto ventrículo sale hacia el espacio subaracnoideo. ¿Se acuerdan que eso vimos en la clase pasada? ¿Okay? ¿Para qué sale eso? Para que ese líquido ahora circule en dirección al seno longitudinal superior, que va a estar acá arriba. ¿Para qué? Para que ese líquido vuelva a reabsorberse. Y ese es un detalle dinámico muy importante. La misma cantidad de líquido que se produce es la misma cantidad de líquido que se tiene que volver a reabsorber. ¿Okay? ¿Por qué? Porque dentro del cerebro no puede acumular líquidos. Porque si acumula líquido, va a ocurrir una enfermedad que se llama hidrocefalia. Se acumula líquido dentro del ventrículo, dilata el ventrículo y el paciente incluso puede fallecer por culpa de eso. La hidrocefalia es una urgencia, hay que resolver eso. Ahora, entonces, ¿cómo ocurre la circulación? Del ventrículo lateral pasa al tercer ventrículo por el agujero de Monroe. Del tercer ventrículo pasa por el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo. Y del cuarto ventrículo sale hacia el espacio subaracnoideo por dos forámenes llamados foramen de Luschka y foramen de Magendie. ¿Okay? A través de esos forámenes, el líquido cefalorraquídeo pasa al espacio subaracnoideo y empieza a subir el líquido. Sube en dirección aquí arriba, al seno longitudinal superior. ¿Para qué? Porque en el seno longitudinal tenemos las vellosidades aracnoideas.
y en las vellosidades ocurre la reabsorción del líquido. Ese líquido cefalorraquídeo que se formó en los plexos coroideos vuelve a la sangre. Ese es el objetivo. ¿Okay? Hace como un puente. Entonces, ¿cómo se ve la circulación? Se ve de esto. Pasa de los ventrículos hacia el espacio suprarroideo, asciende hasta el seno longitudinal y se vuelve a reabsorber. Y eso ocurre dinámicamente todo el tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre en el proceso de reabsorción? ¿Cómo ocurre la reabsorción? Dijimos que la reabsorción ocurre en las vellosidades aracnoideas. ¿Y dónde están esas vellosidades? En el seno longitudinal superior. Ya vimos en la clase pasada. Esas vellosidades, recuerden que cuando hablamos del cráneo, cuando estudiamos un momento, en el hueso parietal hablamos de las articulaciones aracnoideas. ¿Se acuerdan? Que dejaba su supresión incluso. ¿Cómo ocurre esa reabsorción? Acá tenemos nosotros lo que sería el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Dentro de él está el seno longitudinal superior, que tiene sangre, una vena eso, Dentro del seno longitudinal superior se forman las granulaciones aracnoideas. El líquido cefalorraquídeo llega hasta las granulaciones y por un proceso de gradiente pasa desde el espacio subaracnoideo hacia, miren acá, del espacio subaracnoideo pasa a la sangre. ¿Okay? Entonces ese líquido cefalorraquídeo que estaba circulando vuelve a la sangre y entra otra vez dentro del sistema circulatorio. Y eso es constantemente. Ahora, ¿cómo ocurre esa reabsorción? Por un mecanismo llamado de gradiente de presión. ¿Qué significa eso? Para que ocurra esa reabsorción, el líquido cefalorraquídeo tiene que tener una presión mayor que la sangre. Ahora, existen momentos en la vida donde se modifica la presión dentro del cráneo. Por ejemplo, cuando uno está acostado y al ponerse de pie, una vez se siente como una tontura cuando lo hace muy rápido. Y eso es porque hay un cambio de presión dentro del cráneo. ¿En qué otro momento fisiológico uno aumenta la presión dentro del cráneo? Al momento de la defecación. Eso es algo normal, todo el mundo defeca acá, ¿verdad? ¿Qué hacemos en la defecación? Hacemos fuerza con el abdomen y esa fuerza se traduce en el cráneo. En ese momento se pierde ese gradiente de presión y se deja de reabsorber el LCR. Es un momento pequeño, ¿verdad? Después vuelve otra vez a reabsorberse. Conclusión: la producción de LCR es constante, la reabsorción es dependiente de presión. Entonces, si yo modifico la presión, puede alterarse la reabsorción. Cuando existen enfermedades como meningitis, una infección de las meninges, se afecta las granulaciones aracnoideas y se deja de reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Y el paciente acumula líquido cefalorraquídeo dentro del encéfalo y eso se conoce como hidrocefalia. Si alguna vez van a ver los niños pequeños, es más frecuente los niños esa enfermedad, y tienen la cabeza grande. ¿Por qué? Porque la cabeza del niño crece más rápido que su cuerpo por el acúmulo de líquido. Y eso en el adulto es sumamente grave porque el adulto grande ya está todo crecido, ya está todo grande. Entonces no tiene dónde crecer más la cabeza y empieza a apretar el cerebro. Por eso que es una urgencia. Muy bien, entonces tenemos ¿cuántos ventrículos? Tenemos 4. Dos laterales, uno lateral izquierdo, un lateral derecho, un solo tercer ventrículo que está en el centro y un solo cuarto ventrículo. Están conectados entre sí. Los ventrículos laterales, que son dos, derecho e izquierdo, van a conectarse al tercer ventrículo por un agujero llamado agujero de Monro. Recuerden que existen dos Monro, Monro derecho y Monro izquierdo. Los ventrículos laterales entre sí no están conectados. Hay una pared que separa los dos ventrículos y se llama septo pelúcido. O septum pelúcido, dependiendo de cómo se quiera llamar. Desde el ventrículo lateral, a través del agujero del Monro,
el líquido corre ahora al tercer ventrículo, ¿ok? Que se encuentra aquí en el centro. Desde el tercer ventrículo, a través del acueducto de Silvio, que está dentro del mesencéfalo, el líquido ahora llega al cuarto y último ventrículo. Cada ventrículo tiene otra vez un origen embriológico, por eso que en biología siempre es importante iniciar. Los ventrículos laterales tienen el origen del telencéfalo, ¿ok? El tercer ventrículo tiene origen del diencéfalo. El acueducto de Silvio, mesencéfalo, porque está dentro del mesencéfalo. Y el cuarto ventrículo tiene origen en el romboencéfalo. ¿Okay? Entonces, cada ventrículo proviene de una vesícula embriológica distinta. Vamos a hablar primeramente del ventrículo lateral, que es el más grande de todos. Recordando que son dos, derecho e izquierdo. ¿Okay? Ese ventrículo va a estar aquí. ¿Okay? Ventrículo lateral. ¿Qué es importante aquí? Encima del ventrículo lateral tenemos este órgano, ¿ves? Como un puente llamado cuerpo calloso. Entonces, ¿cómo se llama ese tejido que está encima del ventrículo lateral? Cuerpo calloso. ¿Por qué es importante esto? Porque el cuerpo calloso, miren acá, todo esto que vemos aquí es el cuerpo calloso, hasta aquí atrás. El cuerpo calloso va a formar el techo de todo el ventrículo lateral. No importa la prolongación que sea, todo el ventrículo lateral va a tener como techo al cuerpo calloso. ¿Okay? ¿Por qué es importante el cuerpo calloso? Porque el cuerpo calloso conecta ambos hemisferios, conecta el derecho con el izquierdo. ¿Okay? Si ustedes saben, pero una curiosidad, que hay un estudio demostrado eso, que las mujeres tienen el cuerpo calloso un poco más desarrollado que los hombres. ¿Okay? Entonces eso explica cómo las mujeres pueden dedicarle la misma dedicación, la misma exactitud a varias tareas distintas al mismo tiempo. Y eso está comprobado científicamente. ¿Okay? El hombre tiene, claro, cuerpo calloso también, pero como no tiene tanta conexión como lo tiene la mujer, el hombre enfoca más en una tarea por vez. ¿Okay? Entonces, no le piden al varón, o no nos pidan que hagamos dos cosas a la vez. ¿Okay? Solo una vez. Muy bien, pero en compensación, los varones tenemos más amor para dar. Por eso le podemos amar más personas al mismo tiempo. Qué piada. Muy bien. Los ventrículos laterales son pequeños, a pesar de que en la imagen parezca grande, son pequeños, tienen pequeño volumen. Y lo más importante, el cuerpo, el ventrículo lateral tiene prolongaciones, se prolonga dentro de los lóbulos, se prolonga hacia el lóbulo frontal, se prolonga hacia el lóbulo temporal, se prolonga hacia el lóbulo occipital, y a esas prolongaciones le vamos a llamar astas o cuernos. Cuerno frontal, cuerno temporal y cuerno occipital. Quiero que hagan dentro de su cabeza, acá tenemos un cerebro donde retiramos la corteza y todo lo que está en azul es el ventrículo lateral. ¿Okay? Quiero que se sitúen aquí, en este punto donde estoy marcando acá con el flash, con el láser. Voy a marcar aquí, aquí, acá sitúense, en este punto. Ese punto donde se encuentran las prolongaciones le vamos a llamar atrio del ventrículo lateral. ¿Okay? ¿Cómo se llama? Atrio del ventrículo lateral. Hagan la imaginación de que estamos en el atrio. ¿Okay? Si yo miro hacia adelante, voy a encontrar el cuerno frontal. Si yo miro para atrás, voy a encontrar el asta occipital. Y si miro hacia abajo, voy a ver al asta temporal. Para que en el atrio se reúnen las tres prolongaciones. ¿Okay? Ahora, entonces, ¿cuáles son las prolongaciones del ventrículo lateral? La primera de ellas, y la más grande, vamos con ese detalle, la mayor, es el asta frontal. Y un detalle, el asta frontal es prácticamente la única prolongación que no tiene plexo coroideo. ¿Por qué? Porque el plexo coroideo
del ventrículo lateral, que nace aquí en el asta temporal, sube, llega al atrio, sube por el cuerpo y cuando llega al asta frontal pasa al tercer ventrículo por el agujero de hombro. Entonces el asta frontal no tiene plexo coroideo, es el único que no tiene plexo coroideo. Bueno, luego detrás del asta frontal tengo el cuerpo, que es básicamente todavía una prolongación nada más del asta frontal. ¿Okay? Luego tengo nuestra prolongación temporal, llamada asta temporal. Y un detalle, a nivel del asta temporal es por donde entra la arteria coroidea, que es la arteria que va a entrar en el plexo coroideo y ahí se va a formar el iliocefaloraquídeo. Pregunta que puede caer en el examen. Acuérdense que nosotros tenemos un examen parcial al final de todo, así que empiecen a rezar porque es mucho contenido. ¿Okay? Bueno, yo lo voy a hacer bueno con ustedes. Ahora, hacia atrás tenemos una pequeña prolongación, y es la menor de todas, que es la prolongación occipital. Ella es la más pequeña de todas. Incluso a veces no es visible. Cuando yo le hago una tomografía al paciente, la occipital a veces no es visible. Y eso es normal, porque ella es muy pequeñita. Y la reunión de todas esas prolongaciones conocemos como atrio. Otro detalle, dentro del atrio es donde yo veo la mayor cantidad de plexo coroideo. ¿Ven? Ese plexo coroideo que está grande dentro del atrio se conoce como el globus del plexo coroideo. Hace como un bollo, como una masa del plexo coroideo. Porque es importante, la misma cosa. El día de mañana, cuando empiecen a ver imágenes, hoy digamos a imágenes de tomografía, pero el día de mañana, cuando estén viendo más imágenes del cráneo, siempre van a ver que dentro del ventrículo hay como una pequeña masa. Si yo no conozco anatomía, voy a pensar que es un tumor. Pero si yo sé anatomía, yo sé que eso es nada más el globo del plexo coroideo. Entonces, no es nada. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el ventrículo lateral, como dijimos, son dos, derecho e izquierdo. Cada ventrículo se va a comunicar con el tercer ventrículo, cada uno con un propio agujero de Monro. Ventrículo lateral derecho, agujero de Monro derecho. Ventrículo lateral izquierdo, agujero de Monro izquierdo. ¿Cómo es el agujero de Monro? Si yo le miro desde arriba, vamos a suponer que estamos dentro del ventrículo. Vamos a localizarnos dentro del ventrículo lateral. Aquí está el asta frontal, ¿okay? Está bien adelante. Aquí, este agujero que ve aquí, ese es el agujero de Monro. Realmente es un agujero en el ventrículo lateral. ¿Y cuántos agujeros vemos? Uno, dos. Uno derecho y uno izquierdo. ¿Y qué es importante? Que por el agujero de Monro pasa el plexo coroideo. ¿Ok? Ojo con ese detalle porque después vamos a ver un video de una cirugía donde justamente vamos a ver al agujero de Monro, cómo se ve realmente en un ser vivo. Y un parámetro que yo voy a utilizar es el plexo coroideo, porque el plexo coroideo tiene que pasar por Monro, siempre. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los límites del agujero de Monro? Dos límites muy importantes. El límite lateral es el pilar del fornix. ¿Qué es el fornix? El fornix, que vamos a ver en otra clase, es sustancia blanca que se encarga de la memoria. Ojo con eso porque cuando le muestro la cirugía, cuando yo entro por el foramen de Monro, tengo que cuidar al fornix del paciente, porque si yo lesiono en la cirugía sin querer, chao memoria. Ahí me olvido de cuáles son las costillas verdaderas, me olvido de las partes del esternón, me olvido de todo. ¿Okay? Memoria reciente. Chao para eso. Y medialmente está el tálamo, ¿okay? Que son los núcleos primordiales del cuerpo humano, del cerebro humano en este caso, ¿verdad? Muy bien. Ahora, pasamos por Monro y caemos ¿dónde? En el tercer ventrículo. ¿Okay? El tercer ventrículo se localiza debajo de esta estructura que se llama fornix, que ya hablamos, que es importante para la memoria, y se localiza entre los núcleos tálamos. ¿Okay?
No, se cansó ya. Entonces, el tercer ventrículo está debajo del fornix y se encuentra entre los dos tálamos. ¿Ok? O sea que, ¿cómo? Del morro. Sí, claro que sí. Ahí está. Medialmente está el tálamo, que es todo esto. ¿Ok? Todo esto es tálamo. Esto es un límite medial. Y su límite lateral es nuestro fornix. ¿Ok? Tálamo, vamos a tener una clase entera porque el tálamo es muy interesante, porque él cumple un rol de distribuir las informaciones dentro del cerebro. Entonces, imagínense lo delicado que es Monroe, ¿verdad? Él está entre dos estructuras sumamente importantes. Uno es memoria y el otro es todas las conexiones del cerebro. Muy bien, entonces caemos en el tercer ventrículo, que está entre los dos tálamos. ¿Ok? ¿Dónde está el tercer ventrículo? Está aquí, debajo del ventrículo lateral. ¿Qué forma tiene nuestro tercer ventrículo? Y ahí usamos un poco de geometría. ¿Esto qué es? Un cubo. ¿Cuántos lados tiene un cubo? 6. ¿Ok? Escuché como 8 por ahí. Ahora rato escuché 4. El cubo es un cuadrado pero en 3 dimensiones. Entonces tiene 6 lados. ¿Ok? Tiene lados o paredes laterales. Tiene un techo, un piso, una pared posterior y una pared anterior. Esas son las paredes del tercer ventrículo. Entonces, imagínense que el tercer ventrículo es esta sala. ¿Ok? Tiene una pared anterior, tiene una pared posterior, paredes laterales, techo y piso. Fácil. Las paredes laterales están dadas por el tálamo. Entonces yo ya sé ya los límites laterales del tercer ventrículo. ¿Cuáles son los límites laterales? Los tálamos. Límite lateral derecho, tálamo derecho. Límite lateral izquierdo, tálamo izquierdo. Ahora, ¿con qué me voy a preocupar? Con la pared anterior, pared posterior, techo y piso. Porque el tercer ventrículo está rodeado de estructuras sumamente importantes en las funciones neurológicas. Vamos a ver cuáles son. Entonces, vamos a situarnos aquí. Tercer ventrículo. Empezamos por el techo. ¿Ok? Techo. ¿Qué estructura tenemos encima? Tenemos esta estructura llamada plexo proideo, que es el mismo plexo que pasó del ventrículo lateral, pasó por Monroe y quedó en el techo. ¿Ok? ¿Qué más voy a tener? Al fornix. Y ya veamos que es una estructura encargada de la memoria. ¿Okay? ¿Qué más? Ahora voy a mirar el piso. Vamos a mirar hacia abajo de nuestro tercer ventrículo. Voy a tener estructuras que de adelante hacia atrás son el más anterior, quiasma óptico. ¿A qué creen que hace alusión el quiasma óptico? A la visión. ¿Okay? En el quiasma óptico es el punto donde los nervios ópticos, ¿cuántos nervios ópticos tenemos? 2, derecho e izquierdo. En el quiasma óptico ellos van a cruzar información. El nervio óptico derecho cruza al izquierdo y del izquierdo cruza al derecho. En ese punto cruza las informaciones que recibimos en el lobo. Entonces es fundamental en la fisiología visual. Eso es, está en el piso del tercer ventrículo. ¿Qué otra estructura tengo en el piso? Voy a tener el infundíbulo, que también le puedo llamar tallo de la hipófisis, que es el tallo que conecta con la glándula hipófisis. ¿Okay? Y más atrás voy a tener unos cuerpitos que parecen como unos mamilos, entonces le llamo cuerpo mamilar. ¿Okay? Comparamos. Ahora, miren aquí, entre el cuerpo mamilar y el infundíbulo queda este espacio, ¿ven? Ese espacio le vamos a conocer como membrana premamilar. Es una membrana así transparente, como una tela. No le vamos a mostrar eso. ¿Qué es importante de esto? Que a ese nivel, el tercer ventrículo, el tercer ventrículo a ese nivel
hacia abajo conecta con el espacio subaracnoideo directamente. Claro que está cerrado, es una membrana, pero si yo rompo esa membrana, caigo en el espacio subaracnoideo directamente. Y vamos a ver eso, por qué es tan importante. Pared posterior. ¿Qué límite o qué estructura voy a encontrar ahí? Voy a encontrar una glándula llamada glándula pineal. ¿La escucharon hablar? Sí. Es también llamada el tercer ojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la glándula pineal es una glándula que regula el ritmo día-noche del paciente, de la persona, ¿verdad? Yo ya por ejemplo a decir paciente, de la persona. De noche secreta una hormona que se llama melatonina. ¿La escucharon hablar? La usaron probablemente, ¿verdad? Porque la melatonina ayuda a mantener el sueño, no a inducir al sueño, pero sí a mantener el sueño. ¿Okay? Por eso que las personas que, como le decimos nosotros, trasnochan, que pasan de noche despierto y duermen de día, disregula su ritmo circadiano. Entonces quedan cansados de día, quedan muy agitados de noche. Entonces, por eso que es siempre importante que el sueño, el dormir, se haga de noche, para que el organismo funcione como corresponde. Doutor, mas a glândula pineal não é aqui na frente? No. La glándula pineal está bien atrás. Bien atrás del tercer ventrículo. Y se le llama tercer ojo solamente porque ella hace lo que es la relación noche-día. Ella no tiene relación con la visión. Solamente le llamamos tercer ojo de forma genérica, ¿verdad? Pero ella está allá atrás, bien atrás. Ahora, y abajo el acueducto de Silvio, que va a comunicar el tercero con el cuarto. Y por último, tenemos nuestra pared anterior, que está hacia adelante, que va a tener como límites hacia arriba el agujero de Monroe, ¿okay? Y hacia abajo vamos a tener algo que se llama comisura blanca anterior. Comisura blanca anterior es nada más un puente de sustancia blanca que también va a conectar a ambos hemisferios. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿qué forma tiene el tercer ventrículo? Cubo, 6 paredes. Paredes laterales, tálamos. Fácil. Techo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener órnix y plexo coroideo. Vamos a tener piso. Vamos a tener ahí abajo el quiasma, el infundíbulo y el cuerpo mamilar. Y recuerden que entre el cuerpo mamilar y el infundíbulo teníamos una membrana llamada membrana premamilar. Intenten recordar después ese nombre. Hacia atrás voy a tener la glándula pineal y voy a tener el acueducto de Silvio. Y hacia adelante voy a tener la comisura blanca anterior y más hacia abajo el quiasma óptico. ¿Okay? Entonces ahí tengo mi cubo perfecto con sus límites correspondientes. Muy bien, del tercer ventrículo pasamos rápidamente al cuarto ventrículo, que considero que es el más fácil de todo. El cuarto ventrículo, si ustedes miran qué forma tiene, tiene como una pirámide, ¿verdad? Parece así como una pirámide, ¿verdad? El cuarto ventrículo vamos a tener solamente 2 límites. Vamos a tener un límite superior llamado techo, que va a estar dado por el cerebelo, y un límite inferior llamado piso, que va a estar dado por el tronco encefálico. ¿Okay? Entonces, ahí tengo el cuarto ventrículo. Entonces, ¿entre qué estructura está el cuarto ventrículo? Entre el cerebelo y el tronco encefálico. De vuelta, son estructuras sumamente importantes, pero quiero que analicen ustedes por todo lo que ya estuvimos viendo. Sé que es poco, pero ya vamos teniendo noción de neuroanatomía. Entre el piso y el techo, si yo tengo que entrar al cuarto ventrículo, ¿por cuál camino es más fácil? ¿O cuál puedo sacrificar de cierto modo? ¿El piso o el techo? Sin dudar el techo. ¿Okay? Abro el cerebelo, le saco el cerebelo si quiero, pero nunca por el piso.
¿Ok? Nunca por el piso. ¿Por qué? Porque el piso es el tronco. Y el tronco es vida. Ojo. Muy bien. Entonces, vamos a ver los límites de nuestro cuarto ventrículo. Es fácil. El techo va a tener una porción superior y una porción inferior. La porción superior es directamente por el cerebelo, una estructura llamada pedúnculo cerebeloso superior. No podemos ir viendo qué son esas estructuras. Y la parte inferior está dada por una tela, que es la tela coroidea, donde va a estar el plexo coroideo del cuarto ventrículo. El plexo coroideo del cuarto ventrículo no tiene relación con el plexo coroideo del tercero, ¿ok? Eso están totalmente separados. Ahora, ¿dónde hay más detalles? En el piso, ¿ok? El piso del cuarto ventrículo que está hacia adelante está limitado por el tronco, pero específicamente está limitado por dos porciones del tronco, que son una mitad superior llamada puente y una mitad inferior llamada bulbo. Si yo le miro al piso del cuarto ventrículo, ¿qué forma tiene? Triángulo. Losango, ¿verdad? Que sería para nosotros forma de rombo. ¿Ok? Ese es un losango. Losango. ¿Y qué hago yo? Trazo una línea y divido en dos triángulos. Porque claro, el losango puedo dividir en dos triángulos. El triángulo superior está dado por el puente y el triángulo inferior está dado por el bulbo raquídeo. Y existe una regla dentro de neurocirugía. Cuando entramos a operar el cuarto ventrículo, normalmente entramos por el cerebelo, tenemos la regla de que el único piso que no se barra es el piso del cuarto ventrículo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener los núcleos de los pares craneales, el vago, el glosofaringeo, el hipogloso, que ustedes ya conocen. Todos los núcleos están aquí. Entonces, si yo lesiono sin querer el piso, el paciente va a perder la función en todos sus pares craneales. ¿Okay? Muy bien. Ahora, en la práctica, ¿cómo se ve los ventrículos en una tomografía? Dijimos que los ventrículos están llenos de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es agua. En las tomografías, el agua se ve de color negro. ¿Okay? Entonces, miren esta tomografía que está aquí, hacia la izquierda, a la derecha de ustedes. Esta es una tomografía normal. Los ventrículos son estos pequeños espacios negros, chiquitos se ven estos ventrículos, eso es lo normal. ¿Qué es lo que más grande se ve? Esta porción anterior, llamada asta. ¿Cuál va a ser esta? Que está hacia adelante. Es el asta frontal, ventrículo lateral, asta frontal. Muy bien, excelente. Eso, un alumno de cuarto año le cuesta todavía identificar. ¿Ok? Espero que cuando ustedes lleguen a eso, ustedes ya dominen. Que van a unir anatomía con imagen. Entonces, esto es ventrículo lateral, específicamente asta frontal. ¿Se acuerdan que le dije que el asta frontal era el asta más grande, ¿verdad? Era el mayor de todos. El tercer ventrículo está aquí. Este chiquitito que se ve aquí es el tercer ventrículo. Y miren acá lo que le estaba diciendo. Miren acá, qué interesante. Dentro del ventrículo lateral se ve una masa, ¿ven? Blanca. ¿Todos ven? ¿Qué eso es? Globo del plexo coroideo. Eso es normal. ¿Okay? Ahora, si un médico que no sabe de anatomía ve eso, es un sagrado. Y ya me llama y me dice: tengo un paciente con hemorragia intraventricular. Me voy y veo esto. Aplazado de anatomía de ese médico. ¿Por qué? Porque eso es globus del plexo coroideo. Y ustedes ya saben. ¿Ok? Próxima que vean una imagen de tomografía, siempre busquen el globo del plexo coroideo, porque eso siempre se ve, y se ve normalmente blanco. Y recuerden que la sangre se veía de color blanco, entonces parece un sangrado eso, pero no es. Esta es la tomografía normal. La tomografía que está aquí al lado, hacia la izquierda de ustedes, ¿cómo están los ventrículos? Grandes, ¿verdad? Dilatados. ¿Qué ocurrió aquí? El líquido cefalorraquídeo se produce constantemente, pero en este caso no se pudo reabsorber. Y a esto le llamamos nosotros hidrocefalia. ¿Okay? Esa es la tomografía de un paciente con
hidrocefalia, ventrículos dilatados. Aumenta la presión dentro del cráneo. Si yo no resuelvo, chao paciente, Sí. muere el paciente, tengo que resolver. ¿Cómo voy a resolver? Por anatomía. Aquí van a ver que ya no hay, como yo le digo, no hay magia negra acá. ¿Ven? Acá hay anatomía en la resolución. ¿Cómo puedo resolver? Vía tradicional o vía convencional. Voy a derivar. ¿Qué significa derivar? Llevar el líquido de un punto a otro. Si yo tengo acúmulo de líquido dentro de los ventrículos, voy a llevar a una cavidad donde normalmente haya líquido. ¿Dónde hay normalmente líquido? Peritoneo. Entonces voy a colocar un catéter, que es una manguerita, dentro del ventrículo lateral. Voy a usar una manguera más larga y voy a llevar hasta el abdomen. Todo por dentro de la piel. El paciente puede mirar y no se ve nada. Y dejo dentro del peritoneo. Entonces ese líquido que está en exceso ahora pasa al peritoneo y el peritoneo se encarga de reabsorber, porque el peritoneo absorbe el líquido. ¿Dónde puedo llevar a otro lugar? Piensen, ¿dónde puedo llevar a otro lugar? Si dejo afuera, puede ser una urgencia para salvar, pero el paciente no puede ir a la casa con eso afuera, ¿verdad? Tiene que estar adentro. ¿Dónde puedo llevar a otro lugar? ¿Dónde también hay líquido normalmente? Que ya estudiaron ese órgano. Pleura. ¿Ok? ¿Se acuerdan del líquido pleural? Puedo llevar entonces también a la pleura. Es un poquito más difícil, pero también puedo llevar. El líquido cefalorraquídeo normalmente tiene que absorberse a la sangre, ¿se acuerdan? Entonces, ¿dónde también puedo llevar? Directo al corazón. Muy bien, no sé qué dijo. Es directo al corazón. Entonces hago una derivación entre el ventrículo y la aurícula derecha. ¿Okay? Se llama ventrículo atrial. Esa es la verdadera conexión entre el cerebro y el corazón. Ese sí es real. ¿Dónde también puedo llevar? ¿Dónde también un órgano que absorbe agua? En el abdomen. Piensen un poco. ¿Dónde se absorbe agua? Un órgano que yo pueda acceder, obviamente fácilmente. El intestino no es tan fácil de acceder. Tengo que abrir todo el abdomen y vesícula biliar. ¿Okay? Puedo también colocar ese catéter directo a la vesícula biliar. O sea, tengo opciones. ¿Cuál es la más práctica o la más rápida y la más fácil? Al peritoneo. Y ese es el tratamiento convencional. ¿Okay? Nace una criatura con hidrocefalia o un adulto hace hidrocefalia, el tratamiento más rápido, o mejor dicho, más convencional, es la colocación de una válvula que deriva el líquido del ventrículo hacia el peritoneo. Y se llama derivación ventrículo-peritonea. Ahora, otro tratamiento que es más interesante porque utiliza aún más la anatomía es el tratamiento endoscópico. ¿Se acuerdan que dijimos que el piso del tercer ventrículo tenía una membrana que comunicaba con quién? Con el espacio subaracnoideo. Entonces, si yo tengo líquido acumulado dentro de los ventrículos, ventrículo lateral y tercer ventrículo, yo necesito drenar ese líquido al espacio aracnoideo. ¿Para qué? Para que vuelva a las granulaciones y se reabsorba. Entonces, ¿qué voy a hacer por endoscopía? Voy a hacer un agujero en el cráneo del paciente, un solo agujero, chiquitito. Voy a colocar una cámara, eso es el endoscopio. Voy a entrar en el ventrículo lateral, porque entro por el ventrículo lateral. ¿Ok? ¿Cómo llega al tercer ventrículo? ¿A través de quién? ¿Cómo se llama? ¿Cómo está comunicado el ventrículo lateral con el tercero? Muy bien, entonces voy a utilizar el agujero de Monro para llegar al tercer ventrículo. Y ahí, ¿qué hago? Voy a perforar el piso del tercer ventrículo. Se llama ventriculostomía. Recuérdense que ostomía significa abrir. Entonces, ventriculostomía, abrir al ventrículo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer la asociación de la cirugía. En manos entrenadas, la cirugía dura entre 20 minutos a media hora como máximo. ¿Ok?
Claro, pero depende de tu grado de entrenamiento. Yo cuando empecé en la residencia tardé creo que 2 horas para hacer todo. Hoy en día puedo hacerlo por suerte en menos de 30 minutos. Yo diría que es una cirugía rápida y muy resolutiva. Entonces yo entro con mi cámara, voy a hacer un agujero aquí en el ventrículo lateral, voy a pasar mi cámara y tengo que ver a quién. ¿Podrán ver? Monro. ¿Por qué yo sé que es monro? Porque acá está el peso coroideo, ¿ok? ¿Y este qué es? Este arquito acá. Ese es el fornix. Muy bien. Y aquí abajo va a estar el tálamo. Ojo con eso, porque son estructuras sumamente delicadas. Entonces, voy a atravesar con mi cámara el agujero del monro. ¿A quién le veo? Al piso del tercer ventrículo. ¿Se acuerdan de esta membrana? ¿Cómo se llamaba? Membrana premambilar. Bien, como es transparente la membrana, ¿ok? Yo cuando hago esta cirugía y veo la membrana de este color, alivio, porque significa que va a funcionar la cirugía. Porque si la membrana es oscura, significa que la membrana es muy gruesa, probablemente no va a funcionar la cirugía, no va a funcionar el procedimiento. Ahora, si veo la membrana así transparente, y la única manera de saber eso es una vez que se entra, no hay cómo saber nada. Muy bien, ¿qué hago yo? Perforo, literalmente perforo ese piso. Voy a colocar un catéter largo que mide casi 2 metros, coloco adentro, perforo y mi ayudante va a inflar ese catéter, porque ese catéter tiene un globito aquí en la punta. Se infla y se genera un agujero. Ahí está. Agujereamos el piso del tercer ventrículo, así literalmente hablando. Entonces, vamos a fijarnos en el video que está aquí arriba, primeramente. En el video de arriba, ya da para ver, ¿este qué es? Agujero de monro. ¿Por qué? Porque acá está el plexo coroideo. ¿Y este qué es? Fornix. Entonces yo estoy seguro que ese es el agujero de monro. Entonces, en la primera parte de la cirugía, yo entro con la cámara y primeramente hago identificación de terreno. Le veo a monro, entro por monro y ahí donde llegué, al piso. ¿Ah? ¡Qué lindo! Esta es la membrana premamilar. Estos son los cuerpos mamilares y esto que está acá enfrente sería el quiasma óptico. ¿Okay? Estructura sumamente delicada. ¿Cuál es mi objetivo? Perforar esta membrana. Una vez que yo entro con la cámara, veo monro, veo el tercer ventrículo, ahí recién voy a entrar con el catéter. Entonces, en el segundo tiempo, ya entro con el catéter. Atravieso monro, miren cómo pasa cerquita del fornix. Entonces es muy importante ser delicado. Y ahí, ¡pam!, perforamos. Inflo el balón y se forma el agujero en el piso del tercer ventrículo. Y aquí en el último video vemos cómo se formó ese agujero y vemos cómo ya circula el líquido cefalorraquídeo de nuevo entre el tercer ventrículo. Ahora hace el espacio arañideo. Hice un atallo, un atajo, ¿ok? Resolví la urgencia, paciente resolvió hidrocefalia, lo más importante, fornix intacto, nada se lesionó, paciente se recupera de su hidrocefalia, no se queda con la válvula, al día siguiente se va de alta, ¿ok? Esto no hubiese sido posible si no teníamos conocimiento de qué, la anatomía. ¿Se dieron cuenta que aquí no hay magia negra, acá no hay brujería, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Acá es anatomía, es conocer anatomía y aplicar la anatomía en la vida real, ¿ok? Ese es el objetivo de anatomía. Hoy en día ya no es el objetivo que ustedes memoricen toda anatomía, sino que ustedes puedan aplicar a su día a día, ¿ok? Muy bien. Y a modo de eso, antes para a veces le doy como un incentivo, ¿verdad? La primera cirugía que yo vi cuando empecé la residencia de neurocirugía fue esta cirugía. Y yo me quedé más enamorado aún de la neurocirugía, porque literalmente estábamos dentro del cerebro del paciente. Y lo primero que pensé es, ¿será que algún día yo voy a lograr hacer esa cirugía? Pasaron los años y yo ya le estaba enseñando a mis residentes.
Cada vez que recuerdo eso me emociono porque eso demuestra todo lo que uno batalló para llegar a eso. Conclusión, lo que ustedes se propongan van a lograr, pero tienen que poner de su parte. ¿Okay? Nada viene de arriba inteligente, hay que pelear. Muy bien, plataforma se libera a las 9 y queda abierto hasta el jueves. Nos vemos el próximo martes y por favor vayan estudiando. ¿Okay? La lista, si no terminaron.